Hola, doctor Mirón, bienvenido. ¿Sí me escucha? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buena tarde. Pues Saludos ya a estamos aquí comentando. Le comentaba al profesor Felipe de Jesús, que es del Departamento de Economía, todos. que aquí es un seminario multidisciplinario. Entonces, de derecho estamos cuatro, cinco, y de economía está el doctor Felipe, de sociología está la maestra Luz del Carmen, y de sistemas de computación está el doctor Oscar y la doctora, la maestra más bien María de Lourdes. Entonces, si ustedes pudieron observar el formato que se entregó del seminario, tiene varias etapas. La primera etapa que nos tocaría hoy sería el análisis, sobre todo, análisis y discusión de las tecnologías emergentes, para después pasar al tema de teoría de sistemas, que se lo va a impartir el maestro Herón, que es uno de los que está también dentro del grupo, y posteriormente viene el tema de la familia. Está dividido por líneas. Las líneas van de acuerdo a sus temáticas que cada uno de nosotros desarrollamos. Entonces, en el caso de tecnologías emergentes, pues aquí el doctor Oscar, él va a ser el encargado de estos temas junto con la maestra María de Lourdes. Entonces, Oscar, bienvenido, bienvenida a Luz del Carmen, Amir, ya todos, ya nada más Buenas tardes. faltaría Herón y el maestro Carrera. Mire, no sé si desean hacer una breve presentación de los que ya estamos, para que más o menos sepan quiénes son, en qué departamento están. Luz, bienvenida. No sé si quieras iniciar. Ay, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Soy Luz del Carmen Saldívar Herrera y estoy en el Departamento de Sociología de Guamas Capozalco. En temas de investigación, trabajo sociología de la cultura y en cuestiones de docencia estoy en el eje de doctrinas políticas y sociales. Y es un gusto estar compartiendo con todos ustedes y gracias a Elisa por la invitación. No, de nada, al contrario, gracias a ustedes. Oscar, ingeniero Oscar. Hola, buenas tardes. Yo estoy en el departamento de sistemas de la división de CBI. Eh, Mi formación es totalmente, digamos, tecnológica. Desde el punto de vista de ustedes pues soy ingeniero. Sin embargo, he estudiado desde la parte de electrónica, de que es el hardware, hasta las últimas, mi maestría y doctorado son en computación. Sin embargo, en aquellos entonces ni venía, no era tan popular como hoy los temas de inteligencia artificial. Es decir, lo estudiábamos sin decirlo. No era necesario, era una rama. Hoy lo han proliferado y bueno, lo que quiero decir es que también trabajo esos temas eh, antes de que les pusieran tanto populismo. Entonces tengo aproximadamente desde el 98 trabajando temas de inteligencia artificial. Pero Gracias. me muevo en toda la, digamos, nosotros los ingenieros le decimos todo el modelo OSI, que va desde la capa física, o sea, desde la electrónica hardware, hasta las capas de aplicación y del usuario, que tiene que ver con todo, o sea, todo eso en medio, eh, yo lo trabajo sin, o sea, me puedo mover como pez en el agua en todos esos niveles. Luego entonces podría incursionar, eso me atrajo, muchas gracias, doctora Elisa, y a todos ustedes, desde luego, porque al tener esta formación desde el punto de vista de ingeniería, me ha permitido cada vez ver la importancia de la interdisciplinariedad. Entonces, yo espero poderles contribuir en la parte, digamos, tecnológica de todo lo que tiene que ver tanto de tecnologías como de investigación abstracta, científica abstracta.
Eh, También trabajo con colegas del Departamento de Ciencias Básicas, también de la División de Ingeniería, y ahí ellos son matemáticos. Entonces mi formación también tiene gran parte de matemática. Ellos dicen que no, que yo soy así como que no sé de matemáticas, porque bueno, pues ellos son así como que doctores en matemática, ¿no? Entonces, para ellos, dicen, no, 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 no eres matemático, pero me junto con ellos. Tenemos un seminario de matemáticas avanzadas, y yo creo que todos estos modelos o todas esas teorías, sin que caigamos, digamos, en detalles, están a servicio del grupo aquí de investigación. Todo este background, tanto tecnológico, les decía, todo el modelo OSI, todas las capas del OSI, y soportado con un soporte matemático suficiente. Eso es lo que yo espero y poderles aportar. Gracias, Oscar. Doctor Miró, doctor Jorge, por favor. Gracias, doctora. Pues primero que nada agradecerle la invitación a participar en este seminario y saludo a todas y todos los compañeros que van a integrar este seminario, que a mí me parece de suma importancia, pues temas de actualidad. Mi formación jurídica está vinculada al eje de derecho procesal. Sin embargo, pues hemos incursionado en temas de carácter penal donde pudiera también reflejarse la importancia de conocer todo esto que tiene que ver particularmente con el tema de la inteligencia artificial, que puede desembocar en muchas antisociales y además que puedan atentar contra un entorno familiar. Y bueno, pues aquí estoy para aprender de ustedes y aportar lo que se considere pertinente para fortalecer nuestro seminario. Mucho gusto a todos. Gracias, doctor Jorge. Maestro Felipe. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy maestro en economía. Ya tengo varios años ahí en la UAM. He hecho investigaciones y mis últimos 2 artículos, La fortaleza y debilidad de la 4T, que ya está publicado, en la economía mexicana y desarrollo sustentable. El primer objetivo del desarrollo sustentable, combatir la pobreza, ¿no? He hecho varios artículos, ya llevo como 10. Uno de ellos que me siento muy orgulloso de haberlo hecho es estar en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Le puse la ventaja de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahí yo soy uno de los que ha organizado eso de que no al Telecam porque no han generado beneficios a la sociedad. Por cierto, un artículo me salió muy bueno. Para mí siento que está muy bueno, ¿no? En lo particular siento que está muy bueno. Y pues también hice un artículo que de ahí empecé a agarrar un poco de investigación, la economía mexicana en los gobiernos panistas. Y mi inicios, que ya ahorita ya no sé de computación, porque mis inicios eran en la computación, porque estaba yo estudiando la maestría en computación en la UAM, precisamente en la UAM Azcapotzalco, pero pues el destino me llevó por otro lado. Y antes sí sabía, ahora ya no sé mucho, pero pues puedo volver a retomar, ¿no? O sea, yo estuve ahí en el propedéutico de la maestría en computación. eh, bueno, ya tiene sus ayeres, pero de ahí empezaron y ahí me conocieron los de la UAM y que cómo es el mundo, ahí me quedé, ¿no? O sea, pero pues yo le tengo mucho cariño a la maestría en computación porque gracias a que llegué a la maestría en computación, pues hice mis primeros pininos en la universidad y fue el punto de partida de quedarme aquí en la UAM. Este, pues por ahí empecé también con inversión neutra, ese primer artículo que hice, inversión neutra en términos legales. Y no me acuerdo que una vez hice un artículo ahí en la revista de Derecho, no me acuerdo cómo se llama.
Y ahí estoy, ya llevo varios artículos. Y pues ya ahora ya no sé mucho, pero podemos volver a empezar de vuelta con las tecnologías de información. Y pues ahí estoy en la mejor disposición de empezar a volver a retomar esas tecnologías de información. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Felipe. Le vamos a dar el uso de la voz al doctor Amir. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo estoy en el Departamento de Derecho. Bueno, este seminario es muy interesante por el asunto interdisciplinario que tanto hemos presumido en UAM y estas llamadas nuevas tecnologías, pues nos retan verdaderamente a hacer esto de la intermultitransdisciplina. Yo antes de estudiar Derecho estudié Administración Turística, entonces toda esta parte de la industria han sido cuestiones que me han interesado, sus implicaciones en la sociología, y hice la especialidad en etnografía política y espacio público y en el Departamento de Sociología, entonces toda esta, y la maestría en estudios urbanos, entonces toda esta parte de la industria, la ciudad, el espacio urbano y todos estos impactos de la industria obviamente con el creciente poder que se tiene. Bueno, es una especialidad en historia del pensamiento económico, yo siempre estoy pegadito ahí también con los economistas. Entonces, estas cuestiones del poder económico, la industria y sus implicaciones o sus impactos en el poder político y en las normas, ¿no? Por parte del derecho, ¿no? Entonces, pues esta ola expansiva de las nuevas tecnologías, pues tiene todas esas implicaciones que nos reta ahora sí que tanto en la vida cotidiana como en la investigación, ¿no? Entonces es un buen espacio para coincidir multidisciplinarmente o interdisciplinarmente. Gracias. Sí. Bueno, yo para finalizar, pues yo les puedo comentar que tengo aproximadamente como 10 años trabajando en todos los temas de derecho informático y pues los últimos 6 años me he dedicado a escribir solamente sobre derecho informático y todas las problemáticas. De ahí el interés de formar el grupo con todos ustedes. ¿Por qué? Porque finalmente a través del tiempo he visto que a veces nos hace falta un poco la sociología, la economía y sobre todo las partes técnicas y tecnológicas que maneja el ingeniero Oscar. Y por otro lado, las conductas ilícitas, que son las que realmente se están llevando a cabo mucho en el espacio virtual. Entonces aquí tiene el objetivo más que nada, todos trabajando dentro de nuestra área de conocimiento, pero todos contribuyendo para tratar de mejorar y obtener resultados en este caso. Si ustedes observaron lo que escribimos propiamente en el seminario fue que íbamos a hacer por lo menos un congreso o por lo menos foros, pero aparte prometimos entregar reportes y por lo menos un artículo o dos en este sentido. Entonces la cuestión aquí más que nada sería organizarnos en cómo vamos a hacer los artículos, pero para esto iniciaríamos desde un punto de vista muy general. En este caso les había mandado un artículo y el ingeniero Oscar ya amablemente me había dicho en este caso que iba a llevar el primer tema. El primer tema es prácticamente las tecnologías emergentes. Entonces aquí lo que tratamos de visualizar es partir de lo general para ir poco a poco a lo particular. Pero como muchos de nosotros no tenemos conocimiento de las tecnologías emergentes, porque propiamente ahorita se está manejando solamente una tecnología, que es la inteligencia artificial, pero pues las tecnologías emergentes es un conjunto prácticamente de los avances tecnológicos. Y ahí no solamente hablamos de tecnología, inteligencia artificial, sino hablamos de una variedad en nanotecnología, nanosatélites, entonces entran muchos elementos, pero ahorita se le está dando mayor auge, como lo dijo Oscar, a la inteligencia artificial. Entonces empezaríamos hoy con una breve exposición de
Oscar, y ya después comentaríamos entre nosotros. ¿Qué les parece? No sé si alguien más sugiera alguna otra cuestión, ¿no? No, Bueno, no, entonces, Todo bien así, todo bien. ok. Me he permitido aquí compartirles la pantalla. Este es un servidor que tengo instalado desde mi llegada a la UAM, al poco tiempo. En realidad son varios servidores, pero uno de ellos es el que está público prácticamente. Lo utilizo como página web, sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, De hecho, fíjense, me llamó la atención ya hace muchos años, esto lo instalé por ahí por el 2008, el dominio que manejo, IAZC-WAMMX, y lo escogí entre otros, como decía, por temas que nadie hablaba o no era tan popular, pero además porque en computación y en mercadotecnia se utiliza mucho que entre más corto es mejor. Entonces se me hizo cómodo utilizar estas dos letras, ¿no? Bueno, y aquí esta es una página, repito, que es a carácter casi de personal, sin embargo es institucional, y lo utilizo a su vez de plataforma educativa. Entonces yo no utilizo, eh, por ejemplo, Colab y todas esas cosas. Desde 2008 tengo esta plataforma. Entonces lo que hice fue volcar aquí, en una forma de wiki, el artículo que tuvo a compartirnos la doctora Elisa. Aquí está. ¿Con qué finalidad? La verdad me pareció un buen punto de partida, sin embargo, se me hacía a mí como que no estaba de la manera más organizada posible ese artículo. Por ejemplo, cuando ustedes, yo creo que todos ustedes han utilizado una wiki, le hacen un clic aquí en tecnologías emergentes y ya saqué lo que ese artículo tiene que ver con tecnologías emergentes. Esto es lo que viene en ese artículo. Lo define así, es el conjunto de avances de las tecnologías digitales, las tecnologías de la información y comunicación, robótica, nuevos materiales, Internet de las cosas, entre otros, que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de la información presentada en diferentes códigos, sea texto, imagen o sonido. También nos habla ese mismo artículo. Las tecnologías emergentes tratan acerca del empleo de computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. Las tecnologías emergentes son el núcleo central de una transformación multidimensional que experimenta la economía y la sociedad, así como la transformación que impone al ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no solo sus hábitos y patrones de conducta, sino incluso su forma de pensar, trabajar y educarse. Ya de mi parte, agregué una página web aquí que busqué, en donde nos hace mención, le voy a hacer clic aquí, porque menciona 10 tecnologías emergentes. Puse la página original, pues primero por los derechos de autor y segunda porque se ve un poco mejor ya con el estilo. Entonces, comenta que, ahorita entro más a detalle de esto, porque voy a dar como una explicación a mi ver de lo que son este tipo de tecnologías, ¿sí? Lo que pretendo hacer es como una desmitificación de lo que es y lo que no es, porque muchas veces, voy a leer el caso concreto de la IA, ¿no? La IA es una tecnología que permite desarrollar sistemas inteligentes capaces de tomar decisiones de manera autónoma, por lo que las máquinas pueden aprender, razonar y tomar decisiones como lo haría un ser humano, mediante algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático. Hoy la IA se utiliza en tareas como automatización de tareas de análisis, generación de código y diseño de sistemas. La verdad, cualquiera que leyera esto, yo creo que lo volvería un dogma y se volvería de esta religión. Sin embargo, hay varias inconsistencias o promesas que no dice aquí. La primera es, como lo haría un ser humano. La verdad es que dista mucho, está la prueba, Alan Turing mencionó que la famosa prueba de inteligencia de Turing sería justamente eso, que ustedes le pudieran hacer, pensemos en un sistema con dos ventanas,
Por una de ellas se comunican con una computadora o un sistema inteligente y con otro con un humano. Y que ustedes le pudieran hacer las mismas preguntas a cualquiera de esos dos sistemas y no pudieran discernir quién es humano y quién es la IA. Esa sería superar la prueba de inteligencia de Turing. Sin embargo, la verdad es que hoy en día no se ha construido sistema alguno que haga que digamos que pinte que ya pueda pasar la prueba de inteligencia de Turing. Sin embargo, aquí nos dicen que esa es la IA. Bueno, entonces tampoco es así como que no, pues ya toma sus propias decisiones y lo hace como un ser humano, etcétera. Tampoco se define el concepto de aprendizaje. Por acá viene aprender, el concepto de aprender. Permítanme muy rápidamente explicar lo que sería el concepto de aprendizaje. Pensemos en un curso en donde ustedes tienen un banco imaginen que están preparando a sus alumnos, al alumnado, lo están preparando para un examen parcial. Y entonces toman un conjunto de preguntas y respuestas. Entonces, les enseñan todas las preguntas y buscan que ellos entreguen las respuestas, así en las sesiones de clase. Y entonces, pues al principio se equivocan, contestan mal, pero les vuelven a repetir las mismas preguntas y ustedes van dando las respuestas cada que pueden. Estarán de acuerdo que al paso de varias iteraciones repetirán exactamente la respuesta esperada. Y entonces pudieran caer en el error de decir ya aprendieron. En realidad no han aprendido nada, simplemente han memorizado. Y memorizar no es lo mismo que aprender. Lo que podrían hacer es de ese 100% de preguntas, tomar un 80% de ellas, eventualmente, 80% puede variar, y con esas repiten la metodología que describí hace un momento. Toman ese 80%, les hacen las preguntas, les muestran las respuestas muchas veces y estarán de acuerdo que tarde o temprano repetirán exactamente lo que esperaban que contesten. Bueno, pero se reservan ese 20% que ustedes conocen la respuesta y les lanzan esas preguntas, pero nunca les enseñan la respuesta. Simple y sencillamente se limitan a decir, no van de ese 20%, resulta que la mitad le atinaron, por decirle de alguna manera, le atinaron y las otras todavía no. Sigan intentando, pero los vuelven a entrenar con el 80%. Es curioso que después de varias iteraciones, no sé si les sea obvio, pero van a lograr contestar satisfactoriamente el otro 20%. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que con el conjunto de entrenamiento, ellos conocen la respuesta, pueden saber si estuvieron bien o mal. Con el otro 20%, nunca les dijeron en qué estaban bien o en qué estaban mal. Si acaso le habrán podido decir algo así como el 100% o la diferencia entre aprendizaje y entrenamiento. Estoy viendo la pregunta acá. No, voy para allá la inferencia. Voy un poquitito más, es el tercer paso. Entonces, lo que tenemos es entrenar, tomamos ese 80% y les dejamos ver las respuestas. Se las van a memorizar. Iba a decir aprender, pero ese es el error. Se las van a memorizar. El otro 20% yo puedo ver la respuesta, pero ellos no. Y sin embargo va a pasar un fenómeno muy curioso. El error también tiende a cero, pero de repente, si yo sigo otra vez haciendo esa metodología, empieza a dispararse el error de lo que le llamamos el error de la prueba, es decir, hago una prueba con el 20%. Resulta que ese error de prueba también empieza a descender, pero de repente empieza a incrementarse el error de prueba. El de entrenamiento sí tiende a cero ese tarde o temprano, pues lo estoy repitiendo con preguntas y respuestas. El otro 20% desciende y empieza a subir otra vez. En ese punto se le llama el punto de paro, porque estamos sobreentrenando al sistema. A ninguno de nosotros nos gustaría que cuando ya estamos haciendo las cosas razonablemente bien o lo mejor que se puede hacer, nos empezaran otra vez a sancionar y a decir sigue y sigue, y decían, pero ¿para qué quieres que lo haga? Entonces los sistemas, se puede hacer por simulación por computadora,
se ve claramente que se sobreentrenan y empiezan a protestar. Entonces lo que hacemos es nos detenemos en el punto de paro de la prueba con error mínimo. Y entonces, fíjense, ahí viene el salto. Tomamos un conjunto externo de preguntas que jamás han visto eventualmente ni nosotros, y se las lanzamos y contestan bien, porque ellos no saben si esas preguntas venían del 20% o de un extra externo. Ellos no lo saben porque los otros 20% nunca los habían visto. Entonces, ¿por qué tendrían que saber que vienen del 20 o de un extra? Yo no puedo ya saber si están bien o mal, porque no tengo lo que se llama la supervisión. Bueno, la maravilla de la IA es que les va bien, ya sabíamos, en el conjunto de datos de prueba, pero también en los de predicción. Es a lo que seguramente aquí Amir comenta como la inferencia, es la parte en la prospección. Entonces, la predicción viene con los datos que están más allá del 100%, el 80% entreno, el 20% pruebo, cuando le va muy bien en la prueba, detengo el sistema y ahora le empiezo a lanzar información que aún yo mismo desconozco y me va a dar muy buenos resultados. A eso le llamamos aprender. No sé si ahí tengan alguna duda, algún comentario, porque es un concepto delicado en la IA. Bueno, yo creo que aquí nada más sería pertinente aclarar, ¿no? Que en realidad se ha distorsionado un poco este concepto y no se ha aclarado mucho que no siempre van a tomar decisiones el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, ¿no? Sino va a depender el tipo de tecnología que tengas y también el tipo de la base de datos que vayas dándole las instrucciones, ¿no? Sí, sin embargo, es correcto. Sin embargo, aquí también hay que ver la interpretación de lo que diríamos la toma de decisión sería sobre los datos que vienen después de ese 100%. Ahí tomó la decisión, por ejemplo, voy a tomar un caso hipotético matemático, ¿no? Yo le enseño a hacer sumas con números enteros, ¿ok? Y ya sabe, pero de repente le hago una suma con números de punto decimal. Le va a ir mal porque nunca ha sabido hacerlo. Sin embargo, me empiezo a dar cuenta que los empieza a hacer bien y ahora le pongo datos que ni siquiera son enteros ni decimales, sino, no sé, voy a inventar números complejos y también lo hace bien. Entonces, toma la decisión de hacer la suma correcta y lo logra. Ese sería la parte de cómo toma una decisión, es decir, ¿qué logró inferir? Sería lo que seguramente Amir se refiere. ¿Qué infirió? Algo que yo no le enseñé. Lo pudo decidir por mí. Ya ni siquiera yo podría saber cómo. Pongo otro escenario. Ya sea el clima, el valor de una divisa, tomamos el 100% de datos de aquí hasta una ventana de tiempo hacia atrás. Entrenamos que en el 80%, tomamos el 20% que serían, no sé, los 20 días de hoy hacia atrás y le pedimos el de mañana. Entonces yo le digo, a ver, ¿cuál es tu decisión para mañana? ¿Cuánto crees que valga mañana? Y lo haría razonablemente bien. Esa es la toma de decisión, a lo que se refieren que ya aprendió, ya razonó, ya infiere. Todos esos son sinónimos en este contexto. Entonces, muchas veces le decimos aprender al ese 80%, eso no es aprender, eso es, pues, no sé, memorizar o guardar datos. El 20 es hacer prueba. Estoy probando si pudo, si no solamente aprendió de perico, como decimos, o repite. No, si es capaz de generalizar, pero ahora quiero que tome de una decisión por mí, que me ayude a razonar. Y es lo que hace esa inferencia. Entonces, ese es el tercer paso, ¿no? Y a eso se refiere ya cuando dice algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático, porque lo va a hacer de automático. Nosotros le vamos a enseñar, no importa si es una técnica, hay muchas técnicas, eso también sería muy importante, que no va a haber una única tecnología o algoritmo. Puede haber basados en reglas, como decía la doctora Elisa,
Puede ser una base de datos muy grande, textos, fórmulas, mucha manera de que se guarde el conocimiento. A veces son reglas, por ejemplo, ¿no? Sea como sea, se pueden crear técnicas bajo este enfoque. Lo que uno busca es que pueda, en información que yo no tengo, el sistema me lo pueda proveer. Eso es lo que buscamos, que vaya más allá de lo que yo puedo contestar. Por ejemplo, si yo le guardo datos de ventas y le digo cuánto se vendió la semana pasada, eso no es inteligencia, es simplemente una consulta a lo que está guardado. Aquí lo que se trata es de que yo le pregunte algo que ni yo mismo sé, ni siquiera está guardado explícito en el sistema. Está, obvio, está allí en el sistema, pero de una forma no inmediata, no trivial, porque está como un conocimiento. Entonces también quiero aprovechar que mencionar que el artículo menciona la sociedad del conocimiento, la sociedad del aprendizaje, y yo prefiero darle la siguiente taxonomía: datos, información, conocimiento, sabiduría. Casi nadie habla de sabiduría. A ver, otra vez repito. Partimos con los datos, pasamos a información, de la información al conocimiento, y del conocimiento pasamos a la sabiduría, aunque casi nadie quiere hablar todavía de sabiduría, yo se los adelanto un poquito. Conviene ya empezar a hablar de sistemas sabios, más que sistemas inteligentes, sabios, que es un nivel más del que aprendió. El sabio, pues es el gurú, todavía puede ver mucho más allá, ¿ok? Pero hay muy poco todavía que se comenta hacia allá. Bueno, ¿alguna otro duda, comentario al respecto? No, ¿No? Bueno, eh, Oscar, si puedes abrir más el Zoom, ser las más grande, letras, sí, a dame, ver si se puede. sí, dame un segundito, busco aquí donde está, como están tapados, sí, a ver, ¿está bien? Más, Sí, un poco más, nada más. Ya, ¿ya? sí, No, tampoco, ahí así. sí. Bueno, me voy a ir más rápido, pero digamos que el de ella yo consideré que era un concepto muy importante. El de Internet de todas las cosas, como bien dice, todas las cosas, básicamente se refiere a que podamos conectar cualquier objeto, cosa, a Internet, ¿verdad? Y estando en Internet, hoy se habla mucho de súbelo a la nube, ¿verdad? En realidad lo que estamos haciendo es subir datos a un sistema que va, primero, fíjense, las compañías voraces quieren recopilar toda la cantidad de datos posibles de las cosas para hacer el ciclo que les comentaba yo. Tengo el 100% de los datos, lo divido en 80%, con eso hago mis modelos, con el 20% pruebo que funciona, y luego, cuando tú me des datos nuevos, digamos, del día de hoy, que yo todavía no lo entreno, puedo darte una retroalimentación en base al modelo que construí con tus propios datos o integrando millones de datos de millones de usuarios. Ese es el sueño de muchas compañías, porque estadísticamente puede tener más validez. Imagínense, si tenemos muy poquitos datos, pues el modelo como que a lo mejor no aprende, ¿verdad? Pero si damos muchísimos datos, pudiera sacar una mejor conclusión. Claro, eso va a consumir mucho poder de cómputo y desafíos tecnológicos, pero eso es tema aparte. Pensemos aquí hipotéticamente. Entonces, las cosas pueden ser, aquí nos comenta, sistemas de transporte, de atención médica, todo aquello que ustedes tengan, los relojes, más adelante van a ser los electrodomésticos, los zapatos, la ropa misma que pueda reportar la temperatura, por ejemplo, la cantidad de sudor, muchas de esas cosas, porque le podrían dar información a posibles empresas de venta, pues, de perfumes, de desodorantes, de ropa, inclusive de medicina. Por ejemplo, si veo que sudas demasiado, a lo mejor tienes un problema, de salud, etcétera, ¿verdad? Y bueno, a cualquier objeto que ustedes le puedan poner sensores, en este caso dice monitoreo de redes eléctricas, todo aquel objeto que puedan monitorear a través de sensores y subirlo a Internet, digamos, ¿verdad? En realidad,
va a ir a dar a servidores que, repito, recopilan la información, hacen el modelo de aprendizaje de IA y utilizan ese modelo de IA para que en base a los nuevos datos que les demos del día de hoy, nos pueda dar información y es lo que ellos esperan vendernos, ¿verdad? Ese plus. El Big Data, lo leo tal cual, se refiere al manejo y análisis de datos masivo generado a través de diferentes fuentes y diversos formatos. ¿Qué sucede? Imaginen que la cantidad de chats, lo veíamos en una de las conferencias que igualmente ustedes organizaron, la cantidad de WhatsApps que se enviaban, videos, audio, etcétera, eso es Big Data. Y es tanto para bien como para mal, ya lo explicaba. Conviene tener muchísimos datos porque mi modelo se hace robusto. Problema es cuando tengo pocos datos. Pero también tener muchos datos obliga a utilizar técnicas de reducción de volumen o reducción de dimensionalidad. ¿Qué quiere decir? Si a partir de millones de datos pudieras construir un subconjunto de ellos que tenga exactamente el mismo comportamiento estadístico y que a la hora de entrenar tus modelos te dé lo mismo usar todo el Big Data que la reducción de data, entonces digamos que estás haciendo eficiente y buenos modelos utilizando el Big Data. O sea, el Big Data es que nos llegan muchísimos datos de todo tipo y hay que saberlos manejar. Muchos han intentado meter así Big Data directo a los modelos y pues lo único que saben es saturar los servidores y pues no funciona nada. El caso de realidad virtual y realidad aumentada es, lo han visto seguramente con, por ejemplo, lentes o museos virtuales, pero ahí digamos que como que todavía, fíjense, todavía nada más sería como una base de datos de videos guardados. ¿Qué sería algo todavía ir más allá? En la película de La máquina del tiempo, si recordarán esa película, hay un sistema Vox cuando viaja, que es una biblioteca, es una persona de color que dice tener todo el conocimiento de la humanidad. ¿Lo recuerdan? ¿Han visto esa película? ¿No les suena? Sino para mandar luego la referencia. A No, ver, ya no. ¿no? Imaginen, esa es la inteligencia que quieren generar todas las compañías, la convergencia de todas las inteligencias. En esa película les busco el fragmento del video, se los comparto, pero es eso, hagan de cuenta que ustedes entran a la COSEI y los recibe una persona que es un holograma. Y entonces les hace preguntas y ni cuenta se dan que es un humano. Estaría pasando la prueba de inteligencia de Turing. Entonces, ¿a qué vienes? No, pues vengo a buscar algo de tecnologías emergentes. Ah, ¿quieres hablar de inteligencia artificial? No necesariamente eso. Quisiera saber qué otras, aparte de la inteligencia artificial, pues mira, está el Internet de todas las cosas, está el Big Data, la realidad virtual, el blockchain. Ok, sígueme platicando. Y luego se dan cuenta que no era una persona sabia, sino que era un sistema holográfico. Eso lo muestran en la película de La máquina del tiempo. Les mando la referencia para que lo revisen. Ese sería el sueño de muchas compañías, tener toda el conocimiento digamos, de la civilización de los humanos. Y eso ahí se muestra en esa película. Entonces, la realidad virtual, para mí ahora me limito a decir que pues serían sistemas interactivos, pero que esencialmente hasta ahorita son o ya sea simulaciones o videos grabados que nos dejan ver, digamos, a distancia o en un mundo virtual. ¿Ok? Así podemos verlo ahí. Lo consideran IA, aunque pues sería como una versión, a lo mejor esos espacios virtuales pudieran ser generados más adelante artificialmente, ¿verdad? Este otro concepto de blockchain, permítanme ilustrarlo de una manera informal, ¿ok? Vamos a suponer que ahorita nosotros lleváramos una bitácora de quienes asistimos y a la hora a la que entramos. De hecho, esta video grabación sería una bitácora tipo blockchain. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el día de mañana, si alguien dijera, yo también estuve ahí, podríamos preguntar todos nosotros, ¿y en qué momento hablaste? No, no, yo estuve ahí, pero no hablé nunca. Sí, pero en el sistema no apareces en qué momento entraste a la conferencia de Zoom.
no hay bitácora alguna donde diga entraste y saliste. Entonces va a ser muy difícil demostrar que estuviste ahí. También lo podemos ver en las bitácoras de cuando ¿cómo se llama? Los vigilantes nos dicen regístrese aquí al entrar. Y sabemos que todos, por una regla social, no dejamos espacios en renglones en blanco. ¿Por qué? Porque alguien que pudiera llegar, digamos, después, se escribe en medio y diría, yo llegué antes que todos ustedes. Entonces no dejamos espacio. Luego entonces, si alguien de fuera quisiera decir, no, yo sí también estuve en ese día, no habría lugar para poder insertar información en ese blockchain, en esa cadena. Entonces, ¿qué van a hacer los blockchain? Van a hacer un algoritmo de bitácora cruzada en donde no solamente vamos a pensar que esta copia de esta videoconferencia, cada uno de nosotros la conserva o conservamos fragmentos, pero que al cruzar la información entre todos nosotros podríamos detectar la falsedad de que alguien dijera yo también estuve ahí. Entonces, blockchain es una tecnología de, digamos, de log, aquí está, ¿no? La palabra trazabilidad de los datos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque podemos identificar la integridad, o sea, alguien podría decir, no, yo también estuve ahí y adultera el video de Zoom, pero no le va a checar los las estampas de tiempo, no va a checar la duración de la conferencia, etcétera. No va a haber integridad, algo va a estar corrupto. Y a eso le llamamos la trazabilidad de los datos. ¿Ok? Entonces eso podría utilizarse como bitácoras digitales. ¿Ok? Espero haber sido claro en el concepto de blockchain. En robótica, bueno, está mucho ahorita de moda los robots humanoides, por ejemplo, pensando en alguno de ellos, pero también ya podemos pensar que hay robots que no necesariamente son humanos. Nuestros asistentes personales, seguramente todos ustedes ya tienen alguno, consciente o inconsciente lo utilizan, ¿verdad? Sabemos las marcas, a veces no las menciono porque luego se activan por allí, si están escuchando en su domicilio o en su oficina, se les activa hasta el sistema si decimos la palabra clave de la compañía, ¿verdad? Entonces, no necesariamente esos robots tengan que ser humanoides, podrían ser los asistentes que ya tenemos de voz o inclusive sistemas automatizados. La industria está muy automatizada. En ese sentido, la inteligencia artificial complementa a la robótica, no todo robot tiene que ser inteligente. Inteligente sería que, en el enfoque, por eso la importancia de haber explicado lo que sería el aprendizaje, es que el robot no solamente repita rutinas. Por ejemplo, en la industria automotriz, pues todos sabemos que la línea de producción pues repite rutinas, pero imaginen que el día de mañana el robot sinceramente agarra y dice, ¿sabes qué? Que no me gusta que así se hagan las cosas, porque es subóptimo, ¿no? O sea, ni siquiera es eficiente lo que estoy haciendo. Voy a hacer el proceso de la mejor manera. Imaginen que el robot mismo toma la decisión, ahí sí, toma inferencia y lo hace por nosotros y mejora el proceso. Todavía no vemos eso, ¿verdad? Lo vemos en películas de ciencia ficción, como en la de, ay, se me fue hasta ahorita el nombre, Yo Robot, por ejemplo, ¿no? Y hay varias. Chapi, hay muchas, pero de ciencia ficción. Entonces, muchas veces tendemos a idealizar la robótica y hacerla sinónimo de inteligencia artificial. Por eso les comentaba yo que como que se ha popularizado y claro, parecen sistemas inteligentes, pero en realidad muchos de ellos no tendrían por qué ser exactamente inteligentes. Si ustedes tienen algún sistema de trapeador o de robotina que barre en casa, podríamos decir que son inteligentes si tiene algoritmos, por ejemplo, de rutas para que no vuelva a pasar muchas veces por el mismo lugar. Eso es un problema de ingeniería, que es si hay obstáculos, por ejemplo, una mesa, un sillón, una silla, complica mucho, yo creo que hasta todo lo hemos hecho. Si vamos a barrer, pues, subimos los muebles arriba de los sillones para poder barrer más fácil. El robot no lo va a poder hacer, entonces tiene que tener algoritmos y los robots, digamos, ya más caros, más sofisticados, hacen un escaneo 3D, sacan las mejores rutas y porque eso les ayuda a gastar menos energía en la batería.
y dura más, pero obviamente son más caros, ¿verdad? Un algoritmo, digamos, de rebote, simplemente podríamos ver ahí como el robotito, cada que pega, rebota, ¿no? Entonces anda ahí y dices, aquí ni barrió. Exactamente, sería un robot, pues que no tiene, digamos, suficiente inteligencia. Bueno, la computación en la nube son, digamos, como que dos cosas. Primero, separar lo que sería el almacenamiento en la nube, pues la UAM misma nos invitó a guardar nuestros datos en la nube. Ya luego nos dijeron que había limitaciones, etcétera. Esa es una cosa. Y la otra se llama computación en la nube, que es que compañías, por ejemplo, Google, pongan a servicio a través de sus sistemas como ellos dicen, en la nube, desarrollo de software. Podemos hacer cálculos muy sencillos y también muy sofisticados. La diferencia de hacerlos, digamos, en casa o en una institución o en una universidad es que ellos prometen tener supercomputadoras, pero las van a rentar, ¿ok? Eventualmente para ciertos propósitos son gratuitos, licencias educativas. Pero el gran problema de la computación en la nube es que cuando ya supera cierto límite de tráfico de datos o de cantidad de cómputo, son onerosos, son sumamente caros estos servicios de la nube. Y claro, las compañías están arduas en que en las universidades, las empresas, se enseñe a hacer cómputo en la nube. Yo muchas veces he comentado, siendo crítico, que sería como venderle hielo a los pingüinos, porque, bueno, también las universidades, y es más, a veces ni siquiera necesita uno tanto poder de cómputo, bastarían computadoras más sencillas, personales inclusive, para hacer los mismos cálculos. Sin embargo, tampoco voy a negar la necesidad de enseñarle a los ingenieros en particular que están estas tecnologías que conviene hacer uso de ellas, sí, pero digamos que hay que pagar por ellas. Muchas veces solicitan tarjetas de crédito que en la pura demostración ya se consumió el saldo que le dan a uno regalado. Piden las tarjetas de crédito porque ellos dicen que lo hacen para garantizar que no sea otra computadora, un abuso, alguien que no sea persona, un bot que haga uso de sus computadoras, porque se prestaría a complot empresarial. O sea, yo puedo hacer un bot, un programa que se meta a registrarse y haga uso exhaustivo de los servicios de mi competencia. Entonces las empresas se protegen, ellos dicen que se protegen pidiendo, entre otras, ¿cómo se dice? Medidas, eh, pidiendo las tarjetas de crédito, ¿no? En realidad, pues también tiene el otro fin, que cuando se acabe el saldo obsequio, empiecen a cobrar por sus servicios, porque es lo que les interesa. Entonces van a haber mucha promoción de compañías como Amazon, Microsoft, IBM, Huawei, eh, todas las compañías desean que utilicemos y enseñásemos a usar el cómputo en la nube, ¿verdad? Bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Ciberseguridad, pues ya hemos hablado mucho al respecto. Aquí yo creo que ya tuvimos todo un foro, ¿no? Es los desafíos que hay acerca de lo que es y puedan hacer seguridad. Yo más bien hablaba de la inseguridad porque no se conoce sistema infalible. Ese sí como que preferiría por ahora no andar, ya tuvimos otro foro. La nanotecnología, fíjense, está muy, yo digo, debrayada, porque refiere a, ellos dicen de los nanómetros, materiales a nivel de nanómetros. Eso debe que los sistemas informáticos son cada vez más vulnerables. Siempre han sido igual de vulnerables, Samir. Yo creo que siempre han sido igual, nada más que a lo mejor hoy, al estar expuestos a través de Internet, pues la cantidad de conexiones o de visitantes puede incrementarse. Es decir, antes, pues a lo mejor vivíamos en una aldea y pues, no llegaba mucha gente, no había ni siquiera avenidas. Si ahora construyeran muchas avenidas, ¿verdad? Digitales, la cantidad de visitantes se incrementa y de desconocidos también. Ándale, ¿no? Ahora ya es la aldea global, exactamente. Regreso entonces al tema de nanotecnología.
Fíjense que aquí en cuestión de nanotecnología, lo que estaríamos hablando es de materiales que tienen ciertas propiedades, ¿verdad? Es toda una, lo voy a leer acá. En la ingeniería de sistemas tiene como objetivo aprovechar las propiedades únicas de los nanomateriales, nanómetros, para mejorar el rendimiento, eficiencia, seguridad y sostenibilidad de los sistemas. Plantea importantes desafíos éticos, sociales y ambientales que deben ser considerados y regulados por los profesionales y las autoridades competentes. Trae riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente derivados de la exposición a los nanomateriales, cuyos efectos a largo plazo aún no se conocen con certeza. Es decir, son tecnologías, materiales que los modifican mucho a nivel de nanómetros para que tengan ciertas propiedades bastante interesantes. Eh, Quisiera hacer como al respecto, pero no es eso, no me lo tomen tan en serio. Simplemente hay una película que se llama Transcender y también hay un capítulo de la serie del auto increíble habla de un nanovirus. Por favor, tómenlo como ciencia ficción, pero valga la reflexión por lo que acabamos de mencionar. Me estoy yendo hasta los límites del universo para que puedan ver los problemas que están detrás. Eh, Se supone que la nanotecnología pudiera ser tan peligrosa como el robot mismo que tome conciencia, como la nanotecnología en cuanto la materia logra también adquirir conciencia. Ok, eso está como que los nanotecnólogos me estarían ya ahorita ahí criticando de inmediato, pero permítanmelo presentarlo así porque es una manera de evidenciar el problema de los problemas éticos, sociales, ambientales y todo aquello que pueda haber. Entonces, a mí me llamó la atención esa serie, esos capítulos, porque habla justamente de la modificación de la materia, en donde la materia que se supone muerta, ¿verdad? Adquiere tantas propiedades. Pongo un ejemplo, decían en una serie de estas de canales de tecnología, que pudiérase construir pintura autorregenerable, es decir, pues ya sabemos, pasa alguien que no le caemos bien, con la llavecita nos raya el carro, pero la pintura es como musgo, detecta que pues hay un fallo en la estructura y se autorrepara, entonces así como que llega un poco de humedad y cuando regresamos la pintura se autorregeneró porque es nanotecnológicamente inteligente. Bueno, eso es ciencia ficción, pero sirva para explicar, digamos, lo que se sueña que se lograra en la nanotecnología, los desafíos éticos que podría tener eso, etcétera. Eso es, pero hablé mucho de ciencia ficción, ¿eh? Y bueno, este de energías renovables no lo comentaría. ¿Qué más? ¿Alguna duda que puedan tener al respecto? Bueno, regreso a la wiki. Entonces, miren, una de las cosas que a lo mejor en la sociedad del conocimiento hemos perdido, recordando el proyecto Wikipedia. Eso está bueno, ¿eh? Fíjense que una manera de generar conocimiento que fue muy exitoso fue la famosa wiki. Desafortunadamente la wiki, como cualquier otro sistema que almacena información, está sujeto a que pueda infringir la ley. A Wikipedia la han acusado bastante de, de ya no poner, la gente lo puede editar, cualquiera lo puede editar. Y al editarlo pudiéramos saber, yo mismo, esta wiki, se dan cuenta, podríamos decir un plagio, ¿verdad? Porque tomé el artículo y lo puse. La ventaja es de que esto está en un modo privado. Espero que podamos editar la parte, si ha de subirse esta grabación a algún lugar público, habría que cortar esta parte de aquí, porque estrictamente es el artículo, ¿me explico? La ventaja es de que al estar en una wiki local, esto no está público, ¿verdad? Esto está privado. Lo tomo como un ejemplo de cómo muchas personas pueden contribuir a generar conocimiento, porque ese es un problema de la IA. Cómo junto el conocimiento con el IoT, Internet de todas las cosas, pues sabemos que los celulares, los relojes, todas las compañías lo que están ávidas de que les demos datos.
Entonces, una manera que Wikipedia logró concentrar muchísima información fue a través de que millones de usuarios en el mundo escribieran. Sin embargo, no hubo quien validara que no hubiera plagios o las referencias citaran a las fuentes originales. Entonces pasó por problemas de derechos de autor graves. Y lo mismo quieren aplicarle por ejemplo, a sistemas como ChatGPT, que puede llegar a saber demasiado, pero si ustedes les hacen preguntas, pues, digamos, tendenciosas, podrían estar, no sé si ya jugaron un poquito con ese sistema, podrían ustedes hacerle preguntas algo así como, en el artículo que es, bueno, eso sería la interpretación. El artículo que es de paga, al cual yo no tengo acceso, pero cuyo autor es, ¿de qué se trata o podrías mostrarme un resumen de lo que dice? Y entonces va y lo extrae. ¿Cómo logró entrar a ese sistema? Es un enigma, pero sí me manda el resumen. En otras palabras, a veces hasta pedazos completos, ¿verdad? De la obra. Y entonces uno dice, ok, ¿cómo es posible que hayas podido tener acceso a un documento privado, ¿no? Que se pagaba? Entonces también está ahí en entredicho este tipo de cómo se alimentó o cómo es posible que adquiera toda la información este tipo de sistemas. Entonces, pongo estos como sobre la mesa, porque en este caso la wiki permite editarse. Aquí se puede estar editando con un formato relativamente sencillito, que es con doble corchete, en este caso de este diseño. Entonces permite que cada que haya un concepto que se quiera agregar y generar cada vez más y más y más y más conocimiento, se puede editar, por ejemplo aquí. Aquí yo lo puedo editar porque, pues digamos, tengo los privilegios. Lo hice como ejercicio inclusive para poder sacar, entender más de qué se trataba el artículo que nos compartió la doctora Elisa. Entonces lo puse aquí, pero lo empecé como a editar para poder andar navegando entre los conceptos, ¿verdad? Entonces, tiene sus ventajas. Lo que quiero decir es que la wiki es una herramienta dinámica que permite ir agregando y agregando más y más conocimiento. Entonces vuelve eso sí no sabría contestar a mí cómo ha logrado sobrevivir a esas demandas mundiales. La verdad es que no estoy actualizado, nada más supe del problema, ya no supe cómo lo han surfeado, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna duda, yo quería nada más comentar. Por ejemplo, aquí está de inteligencia colectiva, del cual habla el artículo, pero no está, digamos que no lo define. Entonces puede uno hacerle clic aquí, decirle crearlo, y ya alguien experto, alguien que conozca del tema, lo puede alimentar. Entonces, la wiki es un sistema dinámico que permite agregar y agregar más y más conocimiento, ¿verdad? Pues me llamó a mí la atención, no sé si ya conocían ustedes el concepto de wiki o ver una wiki, cómo se puede construir, y aproveché la plataforma que aquí utilizo yo digamos, para enseñar de aprendizaje, para mostrarles que es no quiere decir que haga inteligencia. La inteligencia viene en donde sistemas, como, ahora sí voy a decir los nombres, los sistemas, por ejemplo, de Alexa de Amazon, muchas veces, si ustedes le hacen una pregunta, les dice, encontré información en Wikipedia y logran sacar un resumen. Ahí sí. ¿Dónde viene la parte de inteligencia? Porque lo lee, hace un resumen y me lo expresa en manera de voz. Inclusive, por ejemplo, si son recetas de cocina, a veces dice, ¿quieres que te mande un correo con la receta? ¿Quieres que te mande liga un video, una foto? Y se los puede mandar al correo que tengan registrado. Pero ¿de dónde se alimenta? Entonces, una pregunta, digamos, un desafío fundamental en la guía es la información como tal, información. Les hablaba datos, porque, por ejemplo, el Internet de las cosas manda datos, porque como suben de sensores, los datos, digamos que pues, son así, datos brutos, no sabemos qué significan, son datos. Luego decimos, necesito un sistema de información que explote esos datos. Y después de los sistemas de información vienen los sistemas inteligentes, los sistemas para toma de decisiones. Y luego vienen los sistemas basados en conocimiento que ayudan a la toma de decisiones, y yo me atreví a decirles
que a futuro yo esperaría que se empiece a hablar de los sistemas de sabiduría, pero eso seguramente hemos y han escuchado poco al respecto. Por ahora creo que con eso sería mi intervención. Muchas gracias, Oscar. Pues ahorita vamos a empezar con nuestro análisis. No sé si alguien de ustedes tenga algún punto que les haya interesado. Bueno, aquí yo creo que lo importante es que finalmente conozcamos cuáles son las tecnologías emergentes, porque hay una variedad, como lo dijo Oscar, pero aquí lo importante es que ahorita estamos como en la etapa de la IA, porque todos hablan de la IA, ¿verdad, Oscar? Entonces, Exactamente. Sin embargo, quise yo como hacer como una pauta de que la IA la veamos como una herramienta, como un concepto, independientemente de la tecnología que haya detrás. La tecnología que construyamos o que usemos debe empatar con, digamos, el tipo de dato, el tipo de información que se vaya a guardar. Por ejemplo, en cuestiones legales, pues hay muchas reglas, mucha legislación, artículos y lógica, llamémosle así. A lo mejor si guardamos datos astronómicos, pues allá se tengan que guardar como números, etcétera. El sistema que les comentaba del sistema Vox de la película de Máquina del Tiempo, se supone que logra hacer converger todos los tipos de inteligencia, todos los tipos de datos del clima que están en una dimensión, más los datos de la bolsa de valores que pues están en otras métricas, logra integrar todo eso y construir un sistema de sabiduría, digamos, ¿no? Ese es el sueño de todas las empresas. gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Doctor, Por acá. a ver, mucho. Bueno, dos cosas. Interesante esto de los sistemas de sabiduría, cómo los, digo, sería como el siguiente paso, pero ¿cómo lo definirías? O sea, si de por sí es difícil, ahora sí que es difícil definir estos de inteligencia, etcétera, estos sistemas sabios, ¿cómo los definirías? Y luego, esto es un poco también para el expositor y quizás para toda la compañía que somos más abogados. ¿Cómo creen ustedes que ha logrado Wikipedia sobrevivir a las demandas mundiales? Si tiene esos problemas cuestionados como en los propios derechos de autor, pero Wikipedia sigue. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí que puede sobrevivir a un bombardeo mundial de demandas, a una luz? Eso sería ahí para toda la compañía, ¿no? Penalistas, civilistas y todos los demás, ¿no? O el propio tecnólogo. Bueno, en este caso, Amir, se supone que de acuerdo a los derechos de autor, pues hay dos criterios. Uno, que si alguien modifica los datos, entonces sí tiene responsabilidad. Pero si tú eres simplemente un transmisor de información, entonces no, porque entonces no afecta los derechos de autor. Aquí lo que se maneja es el cambio, la modificación. Puedes tener una obra de arte, pero simplemente la transmites, o bien puedes tener la obra de arte y entonces empiezas a modificarla. Lo que se castiga más, yo diría que son las modificaciones que se le hace a la obra. Entonces hay varios criterios, ese es uno de ellos. Me imagino que, Sí. me imagino que uno de ellos también es el hecho de que no tiene fines de lucro. En el momento en que tuviera Así es, lucro, también por cuestiones académicas, se supone que si nosotros usamos material que está plenamente registrado, una excepción es que siempre y cuando no haya lucro, es decir, que nosotros lucremos con la información y obtengamos un lucro, entonces en esos casos sí se sanciona. Pero si lo hiciste solamente para dar una clase, pues no, porque el fin es académico. Y además el tipo de información, ¿no? Así es. Información va generando un esquema de responsabilidad bajo supuestos de secrecía, de seguridad nacional y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y ahí entraría mucho lo de la seguridad nacional, ¿no, doctor Jorge? Es correcto, ahí es donde justamente juega un papel muy importante esto que ahora, por lo menos en mi caso, empiezo a aprender y entender el tema, ¿no?
Y en el caso de los sistemas sabios, con la segunda pregunta, Bueno, debo aclarar que eso de sistemas sabios está bastante novedoso, poco han escuchado y inclusive yo lo tomé de de un congreso de inteligencia artificial muy especializado. Todavía va a tardar un rato de que se hable de los sistemas sabios, pero digamos que podemos verlo como la siguiente evolución del conocimiento. Una cosa, sería como en las personas, cuando dicen, bueno, puede que una persona sepa, pero de plano hay un experto, ¿no? Hay un sabio, pregúntenle al gurú, al oráculo. Entonces, son pocas las personas que logran ese nivel de conocimiento. Finalmente sigue siendo conocimiento, pero bastante, digamos que tiene una gran mente, una gran capacidad de inferencia. Lo comentaba hace poco con la doctora Elisa, que sistemas como ChatGPT no tienen, digamos, conciencia en el sentido de que si yo le pudiera hacer una pregunta como ayúdame a crear un examen, y ayúdame con las respuestas, eventualmente lo logre, ¿verdad? Pero el día de mañana algún otro usuario, probablemente alumno, pudiera decir, ¿qué puedo estudiar yo para el examen? Y no le digo exactamente cuál, pero es obvio que es ese. ¿Cómo podría yo estudiar para el tema tal? Y pudiera decir, bueno, como yo no tengo referencia de quién eres, pues te voy a decir casi casi las respuestas. Entonces ahí podrá ser muy conocedor, pero no tiene una capacidad de decisión, de discernir a quién le está contestando, ¿no? Hacia allá iría ya un sistema realmente más sofisticado. Gracias. sí, gracias. Bueno, entonces aquí lo que pretendemos Hay una con... mano levantada. Ay, perdón, Felipe, adelante, es que no vi. Adelante, maestro Ah, Felipe. muy buenas tardes. Yo Ujú. quiero hacer un comentario más que esto, pues, o sea, los sistemas de información no hay duda, o sea, son una realidad, ¿no? O sea, es una constante que tenemos a todos los días, ¿no? O sea, tan es así que sean los hombres más ricos ahorita, pues son los que se dedican a estos de sistemas de información. Y pues no hay duda, son norteamericanos, ¿no? O sea, ellos son los creadores. Ahí está Apple, ¿no? Ahí está Microsoft, ¿no? Entre ellos está Bill Gates, ¿no? Es el, el creador del Apple, ¿no? Del iPhone, ¿no? Por cierto, ya falleció, ¿no? Entonces, pues nos topamos con los sistemas de información y no hay duda, el Internet pues ha hecho actualmente el Amazon, es el de comercio electrónico, ¿no? El Roberto Benson es el del hombre más rico de ya del mundo, ¿no? O sea, no hay duda, las tecnologías de la información es una cotidianidad que nosotros ya tenemos, o sea, aquellos que no piensen que están fuera de eso, pues es falso, ¿no? Por ejemplo, ya al pedir el Uber, ¿no? O sea, te das cuenta que todo ahí hay una empresa importantísima, ¿no? Que, que está atrás de Google, ¿no? Se me hace que no me acuerdo el nombre, pero ese es el dueño del nombre y también es una de las más importantes y por no decir, es una de las más ricas del mundo, ¿no? Entonces, eh, pues está interesante, ¿no? Eminentemente todos son del tubo del otro lado, ¿no? Del río Bravo. Este, y pues ahí, como dicen, ¿no? O sea, yo hace muchos años asistí a una, predije que la robótica era el futuro y pues es cierto, ¿no? La robótica actualmente es la base, ¿no? Y ahí, como lo dijo el doctor, ¿no? Pues son la base de las tecnologías de la información. Todos esos puntos son interesantes, ¿no? O sea,
lo nuevo, pues eminentemente, pues es la inteligencia artificial. Y como lo dijo bien el doctor, pues hay que sepa distinguir, ¿no? Que sepa hacer, ¿no? Entonces, pues, las tecnologías de la información, pues nos las topamos a cada rato, ¿no? O sea, ahí está el WhatsApp, ¿no? A través del, del Facebook, ¿no? No me acuerdo, parece que es Besos, ¿no? El que está entrando todo esto y pues yo creo que debemos de estar, debemos de estar actualizados y debemos de tener mucha capacidad para seguir aprendiendo estas cosas que son buenas, ¿no? O sea, en general, pues hasta yo cuando voy al Metrobús me encuentro con que falta 6 minutos, pero eso no es nuevo, no es nuevo para Estados Unidos. Yo por ahí escuché que en los Estados Unidos el transporte, si tú esperas un transporte, pasa, pasa la hora exacta y el minuto exacto en la esquina que tú tengas, ¿no? O sea, eso para nosotros no es nada nuevo y eso lo hacen a través del vía satélite, a través de ese vía satélite y a través de los sistemas Google, ¿no? Entonces, pues, eso es una realidad, ¿no? O sea, estamos, este, estamos todos en esta sintonía y pues gracias al doctor, ¿no? Que nos adentró en estas nuevas tecnologías y pues hay que empezar a desarrollar algunas cosas. Muchas gracias, Elisa. Gracias, maestro Felipe. Efectivamente, y creo que en tu campo sí sería muy interesante saber cómo están afectando los modelos de negociación, ¿no? Y el modelo económico que tenemos hoy en día, ¿no? Creo que esos van a ser puntos muy que tú nos vas a poder auxiliar un poco más, sobre todo en cuanto a los costos de tecnologías, Estoy en cuánto se gasta, cómo se forman los monopolios o los oligopolios en las empresas, tanto pequeñas como las macro, ¿no? Y sí sería muy importante que nos ayudaras en este contexto, más que nada que es un poco tuyo, ¿no? La forma de negociar hoy en día, cómo se ha transformado. Gracias, Felipe. Luz, no sé si quieras hablarnos algo sobre cómo ha cambiado las tecnologías en el ser humano, sobre todo en el mundo social, ¿no? Ay, claro que sí. Y en mi caso pondría dos argumentos que entran ya dentro de lo sociológico y de todo lo que implica las tecnologías, nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes. El primer aspecto desde la sociología es la interacción que implica y que se construye a partir de los ejercicios de comunicación. Creo que la palabra que engloba todas estas intenciones, todos estos resultados, todo lo que, incluso un término que pudiéramos abarcar, lo público y lo privado. Creo que es también una beta que se puede tomar, en qué momento nos pertenece y por qué, o la libertad de poder acceder, apropiarnos, compartir, y ese mundo de lo privado también, cómo se va construyendo y quién nos lo permitiría. Incluso podemos hacer esa reflexión y rayaría también con lo jurídico. ¿Hasta dónde puedo yo utilizar esta máquina, esta pantalla, la voz? ¿En qué momento los valores, por ejemplo, del respeto, la tolerancia, este conocimiento también que tanto se vuelve poder? Hablaban hace unos minutos sobre los derechos de propiedad o cuando se hace lucro de la información. Ahí también hay todo un discurso o muchas preguntas que los sociólogos pudiéramos hacer. Y una segunda cuestión, y esta está tomada del artículo que nos facilitaron, y creo que también abre mucho de lo que sería nuestro interés, y la voy a citar porque
habla por sí misma, abro comillas. En este artículo, cuando se habla de las TICs, abro comillas, la autopresentación de una persona real que está conectada con personas reales. Cierro comillas. Creo que aquí hablar de lo real también nos lleva a otras dimensiones, a otras preguntas, incluso a otras posibilidades. Ahora que hablábamos de conocimientos, ¿somos o no capaces de distinguir realidad, ficción? Pudiera ser un tema que también viene a colación, las fake news y todo esto que no porque estén en una pantalla o no porque suenen bien o no porque sean atractivos, se convierten en algo real y verdadero. Esta sería mi opinión y esto sería lo que la sociología tomaría de estos temas. Gracias. Muchas gracias, Luz. ¿Alguien más quiere aportar algo? Brandon, Amir, Oscar. Yo nada más quería hacer como una aclaración Ujú. de que hoy nos han llenado a la idea de que la IA es la panacea y lo moderno. Solo quiero contextualizar que hay técnicas de la IA que son mucho más anteriores a las computadoras personales, ¿no? Se hacían en las grandes computadoras de los 70s, por allá ya los primeros modelos de inteligencia artificial, solo que digamos que fueron grandes pensadores. Uno de ellos fue John McCarthy, creador del lenguaje, de un lenguaje de programación lógica, de programación funcional. Ya murió. Y sin embargo, estas grandes mentes se adelantaron a su época. Digamos que lo que no hubo en aquel entonces, y sin embargo lo hicieron, la tecnología que hoy tenemos a la mano. Y que al tener más capacidad de cómputo, pues el procesamiento del Big Data se hace factible. Digamos que simplemente llegó el momento, ¿verdad? Pero ya estaban ahí. Y que también las compañías, como cualquier otra tecnología, como cuando se descubrió la radio, cuando se descubrió la televisión y la televisión a color y luego el Internet, son tecnologías lucrativas, que a lo mejor no nacen siendo lucrativas, pero que las hacen obviamente lucrativas. Y la inteligencia artificial, pues también es otra herramienta que termina siendo lucrativa. Eh, entonces, no descarto también el momento para comentarles que el día de hoy, seguramente ya se enteraron, el fallo de la Corte en los Estados Unidos acerca de Google, en donde lo declara monopolio. Eso fue la noticia el día de hoy, no sé si sabían ustedes. Digamos que la reflexión está ahí en la capacidad que tienen de sesgar, de controlar tanta tecnología, tanta información. Y otro comentario también en cuanto a que, por ejemplo, no son necesariamente los tecnólogos los que acaparan o llegan a ser multimillonarios, porque eso se los repito yo mucho a los estudiantes de ingeniería, que por ejemplo Bill Gates no necesariamente es o fue el experto en tecnología, sino que él tenía realmente conocimientos de leyes, de abogacía. Digamos que él basaba o basa mucho de su éxito en cuanto a la firma de contratos, en la manera en que abordan las demandas. Y digamos que eso es gran parte, contrapunteando un poco lo que nos comentaba, ¿quién era? ¿El doctor? Jorge, me parece. El Creo. doctor Jorge. Jorge, ¿verdad? No necesariamente son los tecnólogos, doctor. Ahí hay digamos, usan la tecnología, sí, desde luego que sí, no lo niego todo lo que usted dijo. Sin embargo, también es importante precisar que Bill Gates, digamos que la surfea Microsoft muy bien por ese enfoque y viene a colación lo que comento del día de hoy del fallo de la Corte en contra de Google, ¿verdad? En donde ahí, pues sí, tienen bastante, ¿cómo se llama? Ganancias, tanto que ahora tienen que invertir en la cuestión legal. Y las posibles demandas, eso es el inicio, ¿no? Las posibles demandas que vengan. Entonces, nada más era ese como
una reflexión, doctor. Entiendo el punto, que, pues, sí, principalmente pues, son los tecnólogos, o al menos lo que vemos digamos, de lejos, que pareciera ser que la tecnología es la generadora o el motor de la economía, ¿no? De las ganancias. Pero hay veces en donde hay algo más de fondo, ¿no? En este caso era la manera en que abordan las demandas, la manera en que van a tener que surfear toda la parte de la ética, que eso da para otra charla, ¿eh? De la ética de la IA y las posibles demandas en donde entra ya la parte jurídica. Y también ha habido foros de eso. Doctor, ¿quiere comentar algo? Solamente comentar justo que el tema de la ética y el uso de la tecnología, pues juega un papel muy importante para considerarla realmente como un avance positivo para el desarrollo de las sociedades, pero que justamente ese elemento de la ética que es el que viene a pues digamos, a omitirse, a no considerarse lo que ha ido provocando estas consecuencias que en el caso jurídico, pues ha producido conductas que algunos le llaman de violencia a través de los TICO, la violencia a través del uso de la tecnología, y que es la que viene a trascender al interior de miembros de la sociedad, particularmente, por ejemplo, los jóvenes, a través de lo que se conoce como el abuso, el acoso, ¿no? A través de la tecnología y que incluso ha llegado, pues, a terrenos de violencia, particularmente con las mujeres. Entonces, ese elemento de la ética, como dice el maestro, que debería de ser el punto de referencia en el uso de las tecnologías, pues es lo que no existe, ¿no? Lo que no se da y lo que provoca esa distorsión, abuso o exceso, no sé cuál sea la mejor referencia en el uso de las tecnologías. Gracias. Pues yo creo que todos coincidimos en que el siguiente tema sería tecnologías emergentes y ética, ¿no? Y tomando en consideración lo que dijo Luz, en la realidad virtual contra la ficción. Creo que sería ese el tema. Yo mandé un libro, bueno, una traducción, creo que no va todo, pero si no lo reviso otra vez si veo. Y no sé si les parezca que toquemos ese tema en la siguiente sesión, junto con un reglamento que ya hay de la inteligencia artificial a nivel Europa. ¿Les parece? Sí, de acuerdo. Oscar, Y bastante bien. Yo, Felipe, de hecho, leí parte de ese libro. ajá. Estaba descifrando qué nos habías enviado y me pareció bastante, digamos, bastante material del cual poder discutir, en particular. ¿Y qué les parece si alguien selecciona un capítulo o ve lo importante que les interese y aquí lo discutimos, pero partimos de un reglamento de inteligencia artificial para ya irnos yendo por lo que ahorita más está discutiendo, ¿no? ¿Les parece? Sí, está bien. Yo les mando el reglamento y tenemos los libros de ética y tecnologías emergentes. Creo que es bastante material ahí y pues de ahí lo retomamos. No sé si tengan alguna sugerencia o idea más. Doctor Jorge, Amir, Brandon, Felipe, ¿nadie? No, no por el momento. Bueno, entonces les mando lo de que ese reglamento europeo sobre inteligencia artificial y retomamos el libro que ya tenemos ahí. Bueno, ya se los mandé por correo y pues empezamos con esos dos temas, ¿no? ¿Les parece entonces? Bueno, entonces si no tenemos más, cerramos la sesión y pues, Un comentario. sí, Nada dime. más. Bueno, esta cuestión bueno, que lo está manejando el propio artículo que hace una categorización entre sociedad de la información, sociedad del conocimiento y sociedad del aprendizaje, aunque primero dice del conocimiento y del aprendizaje y luego del aprendizaje. Bueno, obviamente uno considera, bueno, y también con lo que nos está diciendo el ponente,
estas eras, estas famosas eras, así como en los derechos humanos, primero de manera didáctica se manejaron las famosas generaciones, la primera de civiles y políticos, la segunda de sociales y económicos, luego de culturales y ahora digitales y otras generaciones. Pues aquí es un proceso, inclusive es mucho más corto que en la era de los derechos humanos, donde empieza esta parte de las llamadas nuevas tecnologías, en donde inclusive también el propio autor del artículo nos habla de la sociedad de riesgo, o refiere esto de la sociedad de riesgo, que lo maneja Ulrich Beck, que es de 1986, ¿no? Entonces uno va viendo estas nuevas tecnologías, bueno, obedece quizás a un paradigma diferente, porque en un primer momento, en el 86, cuando Beck manejó esta idea de la sociedad de riesgo, fue a raíz del accidente del reactor nuclear de Chernobyl. Entonces uno va viendo cómo se van compactando a nivel histórico los tiempos, porque nosotros tenemos la era nuclear que empezó o que se consolidó como riesgo cuando las bombas atómicas, que por cierto, hoy se cumplen, hoy es aniversario, el 6 de agosto, es el aniversario número 79 de la primera bomba atómica, curiosamente. Y bueno, obviamente Beck habla del año 86, cuando Chernobyl, entonces es un paradigma a lo mejor un poco desfasado, aunque quizás nos vamos dando cuenta que los riesgos son acumulativos, ¿no? En ese sentido. Entonces a mí se me figura como estas muñequitas rusas de las matrushkas, donde y también un poco irónicamente con estas bombas, donde casi es ir desarmando la bomba, ¿no? Entonces nos define una era de la información con respecto a las con las propias TICs, ¿no? En 1997 se hace la declaración de la UNESCO de la era de la información. Luego, en la era del conocimiento, nos habla de impactos económicos donde la empresa tiene un auge. Y luego ya en la era del aprendizaje viene siendo cómo la sociedad empieza a tener un aprendizaje individualizado con las nuevas tecnologías y para toda la vida, ¿no? Que ya también eso venía de otro, más o menos de los 70s, esta idea del aprender a aprender y todo esto, pero bueno, se mezcla con las nuevas tecnologías. Yo para finalizar, quizás y como una reflexión, esta idea de que, bueno, México tiene características especiales como ser subdesarrollados y demás. Entonces, creo que nosotros en México estamos pasando de un subdesarrollo y un México de las creencias a un intento de aprendizaje, ¿no? O sea, sería muy ambicioso decir que hemos llegado a la era del aprendizaje, ¿no? Aquí el autor es ecuatoriano y bueno, parte de las nuevas creencias, las neocreencias del hay que afunar a este autor porque es ecuatoriano y tomaron embajada, entonces pues hay que, no, estoy ironizando un poco con eso, pero precisamente en este mundo de las creencias, en este México de las creencias, pues la era de la información parece ser que apenas se declaró en la UNESCO en 1997, apenas quizás estaremos llegando a la era de la información, donde sí nos estamos enterando rápidamente, nos está diciendo el expositor, el doctor Oscar, sobre esta idea de que si nos enteramos que Google ya es monopolio, ¿verdad? Se están dando cuenta un poco, pero bueno, a nivel jurídico, con todo lo que eso conlleva, y nos estamos enterando, y ya casi todos los que estamos aquí nos enteramos, ¿no? Entonces estamos llegando a la era de la información, las repercusiones económicas y demás que está teniendo, bueno, pues con nuestras MIPYMES, micro, pequeñas, medianas, pues las grandotas son las que se están dando cuenta, las que pueden asumir el costo y el poder asumir ser empresas. Se habla de la nueva economía, de la cuarta generación económica, donde quizás México está llegando, se habla de las ciudades globales, las ciudades inteligentes, la Ciudad de México, pues hay como que más o menos, ¿no? Pero quizás esta tercera de la era del aprendizaje, donde aprendemos individualmente, pues creo que ahí sí estamos muy atrás, como les digo, estamos en la era de las creencias mexicanas, donde pues quién sabe si ahorita la vorágine de información
nos da para poder ser una sociedad de aprendizaje. Aquí estamos en una comunidad universitaria donde más o menos estamos ahí surfeando sobre esas olas, pero quizás para poder alcanzar la era del aprendizaje, salvo lo que piense obviamente el expositor, Luz del Carmen como socióloga y los compañeros juristas, si estamos en condiciones de poder trascender ese México de las creencias de la posverdad, a poder llegar a una sociedad del aprendizaje. Eso será en Luxemburgo, no sé en México qué tan cerca o lejos estemos de ello, que nos digan, bueno, como digo, los compañeros, el tecnólogo, la socióloga y los juristas, qué piensan al respecto, si podemos siquiera rozar, acariciar o soñar con llegar de ese México de las creencias y de los fundamentos a la sociedad del aprendizaje. No sé qué piensan al respecto. Yo en lo personal considero que va a depender mucho del lugar, porque pues cada lugar tiene un contexto histórico, social, jurídico. En algunas regiones, sobre todo, yo diría que en las zonas rurales y en las zonas pobres, hablando de en las zonas urbanas, pues yo creo que sería muy difícil que llegaran al aprendizaje, sobre todo por las circunstancias y el contexto en el cual se desarrollan, ¿no? Bueno, eso yo te puedo comentar desde mi punto de vista muy particular, ¿no? Pero si te vas a otras zonas donde, vamos a decir, el nivel económico puede ser medio, yo considero que medio y alto tienen más posibilidades, ¿no? Esa es mi idea. ¿Alguien más que quiera? No sé, sí. Ahí está. Luz, adelante. Bueno, sería pregunta y comentario. Hablando aquí en el seminario de los resultados y lo que, siguiendo el esquema que nos hizo llegar Elisa, creo que hay que presentar productos. Y Ujú. aquí me voy a permitir, en este sentido, involucrar a Felipe, que lo conozco bien y que es economista. Nos da, por ejemplo, para un ensayo socioeconómico del acceso a la información. Sí, hay que irse al dato cuantitativo de y quiénes tienen la capacidad real para hacerse de un equipo, de incluso para tener el tiempo y los conocimientos básicos para poder acceder. Si estamos hablando de tecnologías, ¿quiénes están en posibilidades de poder realizar esa serie de acciones donde ya después pondríamos a debate si es para conocimiento, saber, información, ya después nos peleamos con los fines, pero empezaría yo por el medio y creo que Felipe como economista puede leerme la mente de que hay que pasar por ese dato duro de donde, sí, literal, como los censos, quién es, dónde está, cómo llego a ellos y en qué sitio geográfico y cuántos son. Entonces, a lo mejor, y estoy hablando en voz alta, elaborar un ensayo colectivo y podemos partir, al menos yo con gusto puedo dar un diagnóstico sociológico a partir de estos datos oficiales. Me gustaría incluso dialogar con Felipe como economista, construir estas variables para saber los quiénes y pues ya después quedan Ahí los... estaría, perdón, ahí Ajá, estaría también el derecho al acceso a la información, que en este caso ajá, nosotros como juristas a lo mejor podemos contribuir. exactamente. Y en el Entonces, caso de Oscar, ujú. pues la parte tecnológica, ¿no? Ujú. Sí, ya los instrumentos y todo lo técnico, pero al menos creo que nos daría para un Buenísimo. ejercicio elaborado y ese sería en conjunto y creo que ahí las disciplinas sí las podemos
dar las intenciones de una mirada sociológica, jurídica, económica, etcétera. Entonces, por eso la pregunta, porque no sé si pudiéramos estar en esa posibilidad, tal vez de escribir un ensayo, no, si hubiera más, qué bueno, pero a lo mejor empezar por un ensayo de reflexión propia del seminario. Eso Sí, sería todo, gracias. gracias a ti por la idea. Sí, yo creo que, bueno, salvo su mejor opinión, pero algo breve, que creo que será entre 5 y 6 hojas, 7 por cada uno. ¿Creen que los podríamos hacer? Doctor Mirón, por ejemplo, el acceso a la información. Sí, sí, podríamos participar bajo esa perspectiva justo del derecho de acceso a la información bueno, darle, digamos, el enfoque o el aspecto técnico jurídico que puede permitir el análisis de los demás, en las demás áreas, ¿no? Y Oscar que nos hiciera el favor de decir, bueno, para poderse conectar necesitamos banda ancha, computadoras, o sea, toda la parte tecnológica que no sabemos nosotros, porque la verdad, Oscar. Sí, de hecho, ya ves que en la otra charla que hice, Ujú. encontré y se los presenté sobre la asociación de Internet, Sí, que tiene bastantes estadísticas al respecto. Claro, habría que completarlo, pero ahí también es una fuente de información bastante, son muchos estudios que hicieron ellos, tienen datos, que ok, habría que pues completar. creo que sí. Eh, Maestro Felipe, adelante. Maestro Felipe, creo que no escucha. Estoy con Luz del Carmen, la apoyaría en todo. Yo la conozco desde hace muchos años. Y se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, Felipe Calderón, organizó la banda ancha, pues le dio en la madre al SME, ¿no? Ahí estaríamos de acuerdo, esta Luz del Carmen y yo, ¿no? Y entonces, a través de eso, pues generó la banda ancha, ¿no? Y a través de esa banda ancha, pues empresas privadas, ¿no? Se han apropiado. Todo el mundo sabe quiénes son, Televisa y TV Azteca, ¿no? Y Televisa y TV Azteca, pues son empresas que buscan el lucro, ¿no? Y como dice muy bien el maestro, el de sistemas, ¿no? Oscar, que pues ha conllevado las ganancias, pero pues todo el mundo al innovar lo que es lo que busca, ¿no? O sea, busca la innovación, genera ganancias, ¿no? Entonces, pues hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? O sea, a través Así de que esta banda problemas ancha, hay sobran, ¿eh? Sí, problemas sobran. sí, a través de esta banda ancha, pues está Televisa, ¿no? O sea, su empresa que sí, ¿no? A través de esta banda ancha está TV Azteca, ¿no? Que es Total Play, ¿no? Y hay varias empresas que ya se dedican a eso. Entonces, pues no nada más está en Norteamérica, ¿no? Sino que ya se ha cambiado a, a México, ¿no? Y también se me olvidaba el hombre más rico de México, Carlos Slim, a través del Infinitum, que es la banda ancha, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos mucha tela de donde cortar. Y es interesante el tema, porque a mí sí me gusta, yo pongo de ejemplo las clases de Carlos Slim y nada más es mi admiración, ¿no? No, no, es mi admiración hacia esa persona, nada más. Entonces, pues tenemos mucho, y serían tecnologías emergentes, ¿no? Si agarramos internet, robótica, etcétera. Ok, Sí. muchas gracias. Y yo creo que a mí nos podría ayudar desde el nivel internacional de los derechos humanos, ¿no? A mí Sí, creo que esta ha sido tu especialidad. ok. Y Brandon, que nos ayude a recopilar toda la información y que nos diga. ¿Te parece, Brandon? Claro, sí, estoy aquí. Sí.
No sé si nos quieras pasar tu correo, bueno, tu correo electrónico, que lo pongas ahorita en el chat para que lo copien. Y de todos modos ya vamos a abrir un WhatsApp, que ya vamos a incluir todos los números telefónicos. Nada más si les pido por favor que me vuelvan a poner ahí su número telefónico por cualquier cosa. Y para ya mandarles el acceso y que todos puedan estar incluidos. Y también les comento que ya tenemos una fecha. No sé, Oscar, si te acuerdas que te había dicho que dentro íbamos a hacer un foro de tecnologías emergentes. Ya ni me acordaba. Pues yo solicité la fecha y es el 28. Entonces, todos participan, ahora sí que todos los que quieran tener un tema ahí, o bien que participen de moderadores o comentaristas, pues adelante, ¿no? Pero eso ya lo iríamos, ahora sí que programando para la siguiente sesión. Nada más nos vamos a ver 2 sesiones por mes. Entonces, por eso es importante, y también les comento ahorita lo del foro. Ya nos iremos organizando para la siguiente sesión y ya ustedes vean la temática, si les gustaría hablar de tecnologías emergentes desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista económico. Bueno, en el caso de Oscar, pues lo que dijo hoy. En el caso de nosotros, pues desde un punto de vista jurídico. Entonces, para ir organizando, ¿no? No sé si tengan alguna otra sugerencia o si quieren que ya le dejemos aquí para que descanse. ¿Ya pusieron todo su número? Ok, gracias. Ahí está el correo de Brandon para efecto de si vamos a ir haciendo los ensayos, se los mandamos a él para que él tenga toda la base de datos y que vayamos organizando los resultados de este seminario. ¿Ok? Sí lo vieron, ¿no? El de Brandon. Aquí está. Aquí está. Es AL 21834464 6 @ask.uam.mx. Bueno, entonces así quedaríamos. No sé si tengan algún comentario final, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan estado todos presentes y pues que pasen un bonito bueno, más bien bonito inicio de semana y que les vaya bien. Y estamos entonces en comunicación y el tema que se quedaría sería tecnologías emergentes y la ética, y tratando de visualizar la realidad virtual contra la ficción, ¿no? Entonces ahí estaría esto. Bueno, pues bonita noche para todos y gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.